Les quiero pedir que abran sus Biblias en Mateo 7, verso 13, 14. El Sermón del Monte. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a orar primero antes de leer, antes de ir al mensaje. Padre Celestial, queremos pedirte, Señor, que tú puedas hablar a nuestro corazón. Nos dirigimos a ti, Señor, creyendo que tu presencia está en este lugar. Tú nos has visitado y has preparado nuestros corazones a través de la alabanza, a través de la música. En estos tiempos, cuando adoramos, cuando alabamos, cuando proclamamos tu palabra a través de las canciones, lo que tú haces es preparar nuestros corazones para depositar tu palabra en ella. Y en este momento yo quiero que con tu palabra, y te lo pido en el nombre de Jesús, que con tu palabra toques nuestras vidas, nos toques, Señor, profundamente a nuestros corazones, y hables y nos enseñes de acuerdo a lo que tú quieres. En el nombre de Jesús te lo pido, amén y amén. Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esta palabra que está acá en Mateo capítulo 7 es parte de un sermón que el Señor dio, el famoso y conocido Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña. Muchos han escuchado este sermón o lo han leído y lo encuentran maravilloso, lo encuentran precioso. Y el Señor no lo escribió o no lo dijo o no lo predicó para que lo encontraran precioso o bonito o hermoso o éticamente perfecto. El Señor no lo escribió por esa razón. Lo escribió exactamente para confrontar nuestras vidas. El Sermón del Monte, hermano, es el sermón más hablado y más comentado de los tiempos de la cristiandad en adelante. El Sermón del Monte es un sermón donde nos habla mucho acerca de lo que debemos hacer. Y todo lo que nos habla de lo que debemos hacer es exactamente contrario a lo que el mundo hoy día hace. Todo, si nosotros estudiamos el Sermón del Monte, el Señor dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Hoy día, en ninguna parte al pobre se le enaltece o se le dice que tiene una virtud. La pobreza, en el mundo que vivimos, es como una desgracia. Pero el Señor dijo: bienaventurados los pobres. Sí, el Señor empieza a hablar en el Sermón del Monte muchas cosas que tienen que ver con el reino de Dios, muchas cosas que tienen que ver con ir contra la corriente de este mundo, muchas cosas que no son agradables a la sociedad en que hoy día vivimos. En el tiempo que Jesús vino a este mundo, se vivía prácticamente lo mismo que hoy día se vive. La gente no era conocedora de Dios, no amaba a Dios, y al contrario de eso, tenía sus propios dioses. Vivía Jesús en un mundo pagano, el mundo esencialmente era pagano, y los fariseos o los judíos eran muy tradicionalistas. Ellos habían hecho de la ley de Dios, habían hecho como la razón para que ellos fueran salvos. Habían transformado la ley de Dios en obras para justificarse a sí mismos. O sea, habían hecho a la ley de Dios una serie de ritos con los cuales ellos se justificaban. O sea,
Lo que estaban haciendo los judíos eran justificarse a sí mismos a través de la ley de Dios. Habían hecho su propia religión, una religión basada en ritos, en cumplir órdenes y leyes específicas para justificarse a sí mismos. O sea, lo que hacían habían acomodado la ley de Dios a sus deseos, a su propia forma de justificación. Y eso se llama, habían humanizado a Dios. O sea, habían humanizado la ley de Dios. La habían hecho humanista. La habían hecho como un mecanismo para su justificación. Y habían hecho la ley de Dios en torno a sí mismo, para ellos, para su conveniencia. Y el Señor, cuando habla esto en el Sermón del Monte, no le habla precisamente a los paganos, no le habla a los mundanos, le está hablando a los judíos primeramente, porque el Evangelio primero vino a los que conocían, a los que sabían la ley. La salvación vino primero a los judíos. Y el Señor le empezó a hablar. Yo voy a tocar algunos puntos que espero en la próxima semana tocarlos más a fondo, pero quiero tocar unos puntos pequeños de lo cual el Señor habló. No me voy a alargar tanto en esto porque hay otras cosas que quiero. Este es un tema sumamente importante porque es el centro del Evangelio de Jesucristo. En Mateo 5:39 el Señor habla de poner la otra mejilla. Algo que va totalmente contrario, y esto es del Sermón del Monte, lo que Jesús predicó. Pon la otra mejilla. Algo que es totalmente contrario a lo que el mundo de ese entonces hacía y lo hace hoy en día. Hoy día cuando nosotros decimos que debemos de poner la otra mejilla, cuando debemos poner la otra mejilla, no está hablando algo lindo para hacer, algo hermoso. Está hablando algo difícil de hacer, algo complicado, algo que no hacemos normalmente. Pon la otra mejilla. ¿Lo han escuchado, no? El mundo lo conoce, toda la gente lo sabe. ¿Y ponemos la otra mejilla? Nos cuesta a nosotros que conocemos la verdad, a nosotros que Dios está trabajando en nuestros corazones, ¿ponemos la otra mejilla? Nos cuesta, ¿cierto? Imagínense a la gente que no conoce a Dios. Entonces, ¿a quién le podrá estar hablando el Señor? A los cristianos, a nosotros. Miren lo que dice el Señor en Mateo 5:21. Empecé antes. Dice que el que se enoja contra su hermano es culpable. Dice el que llama necio, el que llama fatuo, el que llama es culpable. ¿Cuántas veces la gente, todo el mundo se enoja contra su hermano y le dice cualquier cosa y aberración? Hasta uno mismo a veces, a una persona que no conoce al Señor. El otro día mismo, un tipo se me cruzó en el auto y yo toqué la bocina y el tipo me hizo todos los gestos con la mano, con la boca y con todo. Y yo le dije, oye, ¿cómo puede ser tan ordinario, qué sé yo? Y me vi en un momento tratando de enseñarle y yo dije, ¿qué le voy a enseñar si la gente actúa así? Y bueno, me retuve después, dije, bueno. Pero la palabra dice que aquel que se enoja contra su hermano, aquel que se enoja es culpable. No el que le dice, oye, ¿qué tal por cual? No, el que se enoja. Yo me enojo con él, eso es culpable. Y dice que cuando vamos al altar tenemos que ir y reconciliarnos con nuestros hermanos antes de ir, incluso a tomar la ofrenda, lo dice el Señor. Dice en Mateo 5:28, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. O sea, no es adulterar en el hecho mismo, en la acción. El que miró a una mujer para codiciarla, ya adulteró, ya lo hizo, ya cometió un pecado. Los judíos en la época hablaban de los hechos. Si tú hiciste eso, si tú tocaste, si tú lo practicaste, eres culpable. Antes de eso no. Pero el Señor dice, no, si tú miraste a una mujer en una revista, en un diario, para codiciarla, estás en pecado. Adulteraste en tu corazón. Si tú miraste a un hombre a la mujer, porque no es solamente al hombre, a la mujer también. Si tú miraste y lo miraste con codicia, con querer, adulteraste en tu corazón. Y el Señor nos dice que tenemos que arrepentirnos. Todas estas cosas están aquí en el Sermón del Monte.
Por eso no es un mensaje que nos tiene que llenar como, oh, qué profundo, qué lindo, qué hermoso. Es confrontacional, confronta nuestra vida, confronta los detalles más pequeños de nuestras conductas. Y dice, verso 5:39, en el 5:33, no jurarás, porque no puedes hacer grande ni siquiera una cosa de tu cuerpo, nada lo puedes cambiar, no jures. Dice en el 5:44, ama a tu enemigo. Hoy día, si tú podís tener el mejor argumento para humillar a tu enemigo, es mejor. Los políticos, ustedes ven, no, y los descalifican, y se descalifican y todo, lo hacen. ¿Cuánto más los cristianos no debiéramos tener esa actitud? Ama a tu enemigo. Si tu enemigo tuviera sed, dale de beber. Córtale el agua. No, cuidado. Si tu enemigo tuviera sed, dale de beber. Si tuviera hambre, dale de comer. A nuestro enemigo, a ese que me odia, que me quiere destruir, si tiene sed, dale de beber. Es difícil hacerlo. ¿El Señor a quién le está hablando? No está hablando a nosotros, no le está hablando a los mundanos, a los perdidos, porque a veces creemos que este mensaje es para la gente que no conoce, la gente mala. Hay dos caminos. Para terminar, en el 6:16 dice que no debemos ser hipócritas. En el 6:20 dice que debemos hacer tesoro en el cielo y no en la tierra. En el 24, no podemos servir a Dios y a las riquezas. En el 33 debemos buscar primero el reino de Dios. Capítulo 7, verso 1, no juzgar a los demás para no ser juzgado. Hermano, en fin, podemos ver todo el Sermón del Monte, y en el Sermón del Monte el Señor nos habla de principios que se le habla a este sermón la regla de oro. La regla de oro, tener las mejores actitudes, tener las actitudes más santas que hay sobre la tierra, las más puras, las mejores obras. Eso dice el Señor. Y concluye el centro del Sermón del Monte, lo más importante del Sermón del Monte, el clímax del Sermón del Monte, es Mateo 7, 13, 14, donde dice, angosto es el camino que lleva a la vida eterna, y son pocos los que transitan por él, y ancho es el camino que lleva a la destrucción. Y saben lo increíble, que el Señor pone dos caminos, siempre pone dos caminos, siempre pone la vida o la muerte, siempre pone dos alternativas. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos que decidir, porque el Señor te obliga a ti a decidir, a tomar decisiones. Tú eres el que tiene que tomar la decisión. El Señor te dice, hay camino para bien y hay camino de mal, decide. Y ahí nosotros estamos frente a hacer lo correcto o no hacerlo, a aborrecer a mi enemigo o amar a mi enemigo, a ponerle la otra mejilla o ponerle el aletazo de vuelta al otro. Tenemos la decisión, y a veces es en cuestión de segundos. En cuestión de segundos tenemos que tomar esa decisión, porque a veces decimos, a ver qué voy a hacer. Me pegó en una mejilla, hablándolo literal. Vamos a ir a la palabra, ¿qué debo hacer? No, lo hacemos así. Tenemos que reaccionar en el momento. Y cuando la palabra de Dios está viva en nuestros corazones, actuamos de acuerdo a la verdad. Pero cuando no está viva en nuestros corazones, actuamos carnalmente. Todo lo que Jesús habló en el Sermón del Monte va contra la corriente de este mundo. Es muy difícil encontrar personas que hagan las cosas que el Señor declaró. Y el Señor siempre nos pone en la disyuntiva de elegir. Siempre hay una opción, por lo tanto siempre hay una elección. Siempre hay una opción. Y cuando hay una opción, hay una elección. Cuando el Señor te pone una opción, te hace elegir. Lo tomas o lo aceptas. Y vamos a ver, Dios confronta al pueblo y le pone en una decisión a tomar.
en Deuteronomio 30, verso 19. Deuteronomio capítulo 30, verso 19, el Señor le pone dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y los pone entre una disyuntiva. Toma una decisión, dice el Señor. Lo llamo como testigo, dice, y les he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. El Señor siempre lo hizo. Siempre llamó al pueblo de Israel. Toma una decisión, pueblo de Israel. Escoge. Escoge lo que vas a hacer. Y el Señor nos hace el mismo llamado hoy día. Lo que hizo con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto es lo que hace hoy día también con nosotros. Escoge. Camino ancho, camino angosto. Hoy día nos hace el mismo llamado, el mismo desafío. En Josué, capítulo 24, verso 5. Josué, capítulo 24, verso 15, perdón. Miren lo que dice. Verso 24, capítulo 24, verso 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servirás. Mira lo que le dice Josué al pueblo. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, escojan, ¿a quién van a servir? ¿A los dioses mundanos? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Muchas veces se habla esto, se dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero es una decisión. ¿A quién vamos a servir? ¿A los dioses del mundo? ¿A las cosas que el mundo nos ofrece? ¿A la corriente de este mundo? ¿A lo que el mundo dice que es bueno? Yo y mi casa serviré a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Dios. Es una decisión. O sirves al mundo o sirves a Dios. La decisión está en nosotros. En Jeremías 21:8. En Jeremías, capítulo 21, verso 8. Dice, porque cuántas veces habló, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Jeremías 21:8, ¿está bien? Ah, no, me equivoqué. Está al lado. Estaba leyendo el 28. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida, camino de muerte. Pongo camino de vida o camino de muerte. Así le dirás al pueblo, le dijo al profeta Jeremías, pondrás camino de vida o camino de muerte. Y siempre hay una elección, siempre tenemos que elegir, siempre tenemos que tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a obedecer al Señor o le vamos a desobedecer? Los que estamos acá y obedecemos al Señor, es tan a veces difícil obedecer, pero de tanta bendición obedecer a Dios. Es difícil, pero de bendición. Pero nosotros a veces pensamos en que la obediencia a Dios
es algo que tenemos que decirle a la gente que no lo conoce. Y la obediencia que está hablando la palabra es para nosotros, los que le conocemos, los que creemos, los que estamos en el pueblo de Dios. Nosotros somos los que tenemos que obedecer. En el Antiguo Testamento, hermano, en la palabra del Señor, todo el tiempo el Señor le estaba diciendo al pueblo, vuélvanse a mí. En Primera de Reyes 18:21, Elías, el gran profeta Elías, después de haber estado desafiando a los profetas, a los profetas de Baal, el profeta Elías le dice, si Jehová es Dios, síganle. Y si Baal es, vayan en pos de él, pero tomen una decisión. Y es lo mismo que nos dice hoy día el Señor. Si el Señor, Dios al cual adoramos, es nuestro Dios, obedezcámosle, creámosle, sigámoslo, obedezcamos su palabra. Y si no, si creemos que el Dios de este mundo, sigámoslo a Él. Pero definamos nuestra vida, seamos radicales en lo que creemos, seamos de otra raza. A los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, Juan 1:12. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Somos otra raza, hermano. Somos otra raza. Estamos en este mundo, pero el Señor dice que debemos estar apartados del mal, guardados de este mundo. Hemos sido sellados con la promesa del Espíritu Santo. Nosotros tenemos un sello especial en nuestra vida. Y como ese sello está en nuestra vida, nosotros debemos actuar y andar contra la corriente de este mundo. Es así, no es de otra forma. Nosotros debemos escoger por el Señor. Debemos todos los días tomar una decisión y escoger en nuestra vida a quién vamos a servir, qué vamos a obedecer, cómo vamos a vivir, cómo vamos a tener. ¿Vamos a servir al Señor o vamos a seguir a nuestra manera? En Juan 6, capítulo 6, del verso 61 al 68, dice que iban muchas personas con el Señor. A Jesús lo seguía mucha gente y muchos de los que le seguían decían ser discípulos del Señor. No, yo soy discípulo del Señor. Pero dice que en un momento muchos dijeron, es dura esta palabra que nos habla Jesús, es duro lo que dice. Y Jesús le dijo, es que no voy a bajar la norma, es de esa manera nomás, no es de otra manera. Y el Señor, y muchos, dice en el verso 66 me parece, 65, dice que muchos de sus discípulos que andaban con él volvieron atrás. Al Maestro, al Señor, a Jesús. Si lo miramos históricamente, el personaje histórico más impactante, más trascendente, más espectacular que hemos visto. Lo seguían y muchos volvieron atrás, muchos se fueron, muchos lo dejaron, muchos dijeron, no, esto no es para mí. Muchos se fueron. Y el Señor los llamó. Le dijo a sus discípulos, o sea, después le dijo a Pedro, le dijo a los discípulos, y ustedes quieren irse, a los 12, váyanse también. Pero el Señor iba a seguir esa misma línea. El Señor no va a transar, el Señor no tranza su palabra. El Señor no quiere que nosotros acomodemos la verdad. Y Pedro dijo, ¿y dónde iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida. La palabra del Señor es vida. El Señor dice, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Y la palabra de vida es el camino angosto que nos lleva al cielo. Porque ese es el camino. ¿Saben, hermano? Hay un error no en la Biblia, sino que en la interpretación. Cuando habla de dos caminos, los dos caminos llevan al cielo, según lo que dice. Los dos caminos están entregando un camino hacia la vida eterna, hacia el cielo, el camino ancho y el camino angosto. ¿Ustedes creen que en el camino ancho va a haber un letrero que dice, un tremendo letrero, con luces multicolores, con destellos, así,
camino al infierno, venga para acá. ¿Usted cree que eso dice el camino ancho? ¿Usted creen que puede decir, camino, a ver, no es el cielo al infierno, no, yo me voy al infierno? ¿Usted creen que el camino ancho invita al infierno? ¿Usted cree que la vida mundana, la vida sin los principios de Dios, proclama que usted va a ir al infierno, así como venga al infierno y camine este camino de disensión, de maldicencia, maldiga y vaya al infierno? Hermano, los dos caminos dicen ir al cielo. Los dos caminos te dicen, camina este camino ancho, dale tu vida, haz lo que quieras, incluso sé un buen religioso, y acomoda la verdad de Dios para tu propio beneficio, pero anda al cielo. Si no importa, si aquí no importa, es como lo que hay una doctrina que dice no importa cómo vivas, si al final igual todos van a ir al cielo porque Dios es tan bueno que a todos los va a salvar. Mentira, la Biblia no dice eso. La religión dice eso, la religión trata de acomodar y dice no importa, ven de vez en cuando a la iglesia o todos los días, no importa. Vive una vida apartada de los principios y igual vas a alcanzar la salvación, igual. No es lo que Dios dice en su... Porque si no, el Señor ¿para qué pondría camino de vida y camino de muerte? ¿Para qué pondría alternativa? El Señor pone alternativa porque hay un camino que nos lleva a Dios y hay un camino que nos aleja de Dios. O si no, no estaría escrito. ¿Para qué el Señor iba a hablar? ¿Para qué el Señor iba a decir? Iba a poner camino de vida, camino de muerte. ¿Para qué el Señor iba a poner un camino ancho y un camino angosto? ¿Por qué razón el Señor haría eso? El Señor pone un camino de vida y un camino de muerte, porque nosotros tenemos que decidir qué camino vamos a caminar, qué es lo que vamos a vivir, qué vamos a escoger. Y eso es lo que nos manda el Señor. Debemos escoger, debemos tomar una decisión. En el verso 17, 13, 14, que estábamos leyendo, dice que hay dos puertas, una estrecha y una ancha. Una decisión tenemos que tomar. Cuando obedecemos todo lo que dice aquí el Sermón del Monte, por eso hay que estudiarlo, hay que leerlo, y hay que enfrentar mi vida a lo que dijo Jesús. Y encontramos una puerta estrecha y una puerta ancha. Hay dos caminos, uno angosto y uno espacioso, donde todo me es permitido, donde puedo llevar la vida que yo quiero. Hay dos destinos, vida y perdición. Hay dos campos del viajero. Hay dos grupos de viajeros. Hay dos grupos de viajeros, los pocos y los muchos. Siempre hay dos tipos, los pocos, los muchos. Vida, perdición. Camino angosto, camino espacioso. Vida estrecha, puerta estrecha y puerta ancha. Y en el verso de ese mismo capítulo, del Mateo 17, en el verso 16 al 20, hay dos tipos de árboles. Un árbol bueno que da buenos frutos y un árbol malo que da malos frutos. Siempre hay dos opciones. Siempre nos enfrentamos a una decisión. Y esa decisión tiene dos caminos. Podemos ser un árbol bueno o podemos ser un árbol malo. Podemos dar frutos buenos o podemos dar frutos malos. Pero la decisión está en nosotros, lo que nosotros decidamos. Hay dos tipos de constructores. El prudente y el insensato, dice en el verso 24 al 27. De ese mismo Mateo 7. Dos tipos de constructores. El prudente y el insensato. Y hay dos cimientos, la roca y la arena. Siempre, hermano, vemos en la palabra, hay dos caminos. ¿Qué es lo que vas a elegir? ¿Qué es lo que elegimos nosotros diariamente? ¿Qué es lo que elegimos? ¿Qué es lo que... La decisión que nosotros debemos tomar, eso marca nuestras vidas. Caminar por el camino angosto. Y para terminar,
quiero leer algo que encontré en este libro y dice: la gente dice, en el cristianismo no hay espacio para ningún otro criterio de salvación. Eso dice la gente en el mundo entero, en cualquier cultura. Este es un libro de un predicador, John MacArthur se llama. Dice: en el cristianismo no hay espacio para ningún otro criterio de salvación. Eso es totalmente cierto. Nosotros no pregonamos salvación porque somos egoístas, orgullosos o egocéntricos. Dios la provee al hombre, Dios le provee al hombre solo una vía de salvación. Si Dios hubiese anunciado 48 vías diferentes para ser salvo, habría que predicar cada una de esas vías, las 48. Pero no hay 48 vías distintas para la salvación. En Hechos, capítulo 4, 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, en Juan 6, 35. Jesús dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. En el verso 7, yo soy la puerta de las ovejas, y el que no entra por la puerta, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. En Timoteo capítulo 2, 5 dice, en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, se nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El único camino al cual debemos obedecer es a Jesucristo. No es a la psicología, no es a la filosofía, no es a los líderes de este mundo, no es a los opinólogos de la tele, no es a las teleseries, ni al relator de fútbol, ni siquiera al presidente, ni al Congreso. Al único que debemos seguir es a Jesús. Al único que debemos escuchar para tener una vida correcta como Dios manda es a Jesús. En Jesús está todo, en Jesús está la vida, en Jesús está el orden, en Jesús está el amor y la felicidad, en Jesús está todo. Jesús no compite con nadie. Jesús no pone su verdad contra la verdad de la psicología. No, Jesús establece la verdad como una verdad única y absoluta. La verdad de Dios, la verdad de Cristo es absoluta. A veces nos dicen, ustedes son intransigentes, los canutos, o los evangélicos, o los cristianos, son intransigentes, como la gente de la India que tiene tantos dioses, que es sincera. No, Dios estableció un solo camino, nada más, no existe otro camino. Ni los musulmanes están equivocados y hay que evangelizarlo, hay que predicarle, hay que hablarle con pasión, con amor. Porque hay un solo camino dado a los hombres. Jesucristo vino y sufrió en el madero para pagar por nuestros pecados. Y esa es la puerta estrecha por la cual hay que entrar. Lo que Jesús dijo, lo que habló, lo que declaró, lo que vivió, lo que enseñó, eso nos da vida. Jesús dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Cuando recibimos la palabra de Dios, eso nos da vida. Por eso debemos escuchar su palabra. Por eso debemos oír su palabra, escudriñar su palabra, conocer su palabra y manejar su palabra para poder enseñarle a los que no conocen su camino. Y no importa que sean de religiones que sean. Hay evangélicos que no conocen a Dios. Hay católicos que no conocen a Dios. Y nosotros lo podemos conocer porque tenemos y no estoy hablando de que es una predicación sectarista. Tenemos la verdad de Dios en su palabra. No es nuestra verdad, es la verdad del Señor. Es lo que Él enseñó, lo que Él habló, lo que Él dijo.
Eso nos va a traer una vida correcta, una conducta correcta. Podemos amar a nuestro enemigo, podemos bendecir a nuestro prójimo, podemos perdonar al que nos ofende, podemos restaurar nuestra comunión con aquel que nos ha hecho daño, podemos criar a nuestros hijos con amor, con verdad, con justicia. Podemos tener una vida como Dios manda si obedecemos su palabra, porque Él es el camino verdadero, no hay otro. La gente podrá tener conductas buenas, podrá tener a lo mejor buenos pensamientos, buenos deseos, buenas intenciones, pero el infierno va a estar lleno de gente con buenas intenciones. El infierno va a estar lleno de gente que trataron de tener intenciones que le acomodaran a su propio criterio, que le acomodaran a sus conciencias, que los acomodaran a ellos. Jesucristo es el único camino. Él es la puerta estrecha, la puerta angosta, el camino difícil, el camino. Si caminamos ese camino, nuestra vida va a cambiar, nuestra vida va a ser confrontada y a veces vamos a sufrir por causa de Cristo. Y yo quiero sufrir por causa de Jesús. Quiero que me digan tonto, ridículo, estúpido y hasta que me abofeteen por causa de Jesús. Porque lo que Él me dio, lo que Él nos ha dado, no tiene precio, hermano. No tiene precio. Y yo, hermano, les digo, ame a Jesús, conozca a Jesús, métase con Jesús, busque a Jesús, conozca de su vida, busque, vea, escudriñe y va a conocer algo tremendo. Va a conocer una vida tremenda, una vida que no tiene límites, una vida sin límites. Jesús, tienes problemas matrimoniales, tienes problemas económicos, eso, hermano, déjalo de lado. Conoce a Jesús y tu vida va a ser ordenada. Nuestra vida va a ser ordenada, nuestra vida va a ser corregida, porque en Él está la vida. Pongámonos de pie, vamos a orar al Señor. Y yo los invito, hermano, los invito de todo corazón a poder poner nuestra vida delante del Señor, conocer al Señor, entrar por la puerta angosta, entrar por el camino estrecho, entrar por donde el Señor nos llama a hacer su voluntad. Empecemos a tener una vida nueva, una vida de obediencia, obedecer a su palabra. Obedezcamos su palabra, obedezcamos. Yo lo invito, hermano, lo invito en esta semana a leer el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 8. Son 4 capítulos, 5, 6, 7 y 8. Léanlo y dense cuenta de todo lo que el Señor nos exige, todo lo que el Señor nos pide, todo lo que el Señor quiere de usted. Y no ponga al mundano, ni al católico, ni al evangélico, ni al pecador, póngase a usted. A usted como referente. El Señor me está hablando a mí. Y tome una decisión. 2 caminos. Camino de vida, camino de muerte. Camino angosto o camino ancho. Oremos al Señor. Padre Celestial, hemos oído tu palabra, Señor, y tú nos colocas hoy día ante 2 caminos, ante 2 verdades. Una verdad es de salvación y vida eterna, y otra verdad es de perdición. Oh Dios, queremos tomar una decisión por ti hoy día. Queremos disponer nuestro corazón hoy día a confiar y a creer en ti. Queremos poner nuestro corazón delante de tu presencia para obedecerte hoy día. Empezar a obedecer a tu palabra de una forma distinta, Señor. Empezar a creerte de una forma distinta. Todos los domingos podemos comenzar de nuevo. Todos los días podemos comenzar de nuevo. Una nueva carrera. Con nuevos ánimos, con nuevas expectativas, con nuevas decisiones, con nuevos proyectos, todos los días. Pero hoy día domingo, que estamos delante de tu altar, delante de tu presencia, queremos hacer un compromiso contigo de escudriñar la palabra y de hacer tu voluntad y de vivir en el camino angosto, Señor.
Yo quiero vivir el camino angosto. Yo quiero caminar por el camino angosto, por el camino difícil, por el camino del sufrimiento muchas veces, por el camino de la humillación, donde se van a reír, se van a burlar, me van a menospreciar. Pero si lo hicieron contigo, Señor, si lo hicieron contigo, ¿qué importa que lo hagan conmigo? ¿Qué importa que lo hagan con nosotros? Queremos obedecer tu palabra, queremos caminar por el camino que tú caminaste, Señor. Queremos obedecerte a ti, que tú seas nuestro Maestro, que tú seas nuestro Señor, que tú seas nuestro Dios, y poder declarar al mundo que somos tus hijos, porque obedecemos a nuestro Padre Celestial. Te adoramos, Señor. Te adoramos en esta mañana, en esta tarde ya. Que esta palabra quede incrustada en nuestros corazones. Que esta palabra quede guardada en nuestro corazón. El camino angosto que debemos seguir tiene que ver con todo lo que hacemos. Estamos compartiendo acerca de discípulos verdaderos en la iglesia. Ser discípulos verdaderos. Y esa verdad debemos transmitirla. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si alguien necesita oración, si alguien necesita que oremos por él,